presentar su tema de doctorado al maestro Luis eh, Antonio Ramírez Torres. Él nos va a presentar su tema, que es el estudio hidrodinámico de un proceso de biolixiviación para la remoción de impurezas de un concentrado de hierro en función de su respuesta reológica. Aprovechando que está el doctor Luis Medina como parte de su comité tutoral, no sé si quisiera presentarlo, doctor Luis. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. Claro, ya. Buenas tardes. No, pues nada más sería como una especie de tutorial para Luis, que no ha presentado ningún tutorial este semestre por la situación que está. Y sería, al final de cuentas, un cáliz con el grupo de reología que formamos aquí en FE Zaragoza, ¿no? Entonces, pues es un estudio, más bien es un avance de su estudio de procesos de biolixiviación, que se emplea mucho en la remoción de impurezas, en este caso con concentrados de hierro, pero también hay remoción de impurezas en la plata, por ejemplo. Y Luis trae este tema desde la licenciatura, la maestría y ahora en el doctorado. Entonces, la idea es que en este seminario, pues, ver los avances, eso es lo que me interesa, ver los avances que ha tenido en este casi año, año y medio que lleva en el doctorado. Y pues adelante, Luis, y pues vamos a ver cómo tus avances. Muchas gracias a todos y aquí estamos. Gracias, doctor, por la presentación. Sí, efectivamente, va a ser un estudio hidrodinámico de un proceso de biolixiviación para la remoción de impurezas de un concentrado de hierro en función de su respuesta reológica. Actualmente estoy realizando mi doctorado en Ciencia e Ingeniería en Materiales, en específico en el campo de conocimiento materiales complejos. Mi tutor principal es el doctor Octavio Manero Brito. Mi comité tutor es el doctor Luis Medina Torres, como ya bien lo conocen, y la doctora Diola Marina Núñez Ramírez, que también ya la conocen porque dio un seminario hace tiempo. Mi nombre es Luis Antonio Ramírez Torres, tengo una maestría en Ciencia e Ingeniería en Materiales y pues estoy continuando con mi doctorado. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Primero quisiera hacer unos agradecimientos, principalmente a mi tutor y a mi comité tutor, que desde la licenciatura he estado trabajando en esto, me han estado apoyando, me han estado ayudando en los conocimientos, cómo adquirir conocimientos, consejos de vida inclusive. Les agradezco mucho de antemano. Al doctor Fausto Calderas García, que es investigador aquí en la FE Zaragoza, también me ha ayudado muchísimo. Al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, también me ha ayudado muchísimo, sus consejos son muy valiosos, muchas gracias. Al maestro en ingeniería Ricardo Mendoza Vizcaya, también le agradezco sus consejos, sus sabios consejos. Al Instituto de Investigaciones en Materiales, que es donde estoy realizando mi doctorado, a la Facultad de Estudios Superiores, que me abrieron los brazos, muchas gracias. A la Facultad de Ciencias Químicas de la UGED, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y por último, pero no por eso menos importante, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por haberme brindado una beca para poder continuar con mis estudios de doctorado. Primeramente, quisiera presentarles el contenido de esta presentación. Vamos a ver una introducción rápida acerca del proceso de biolixiviación, porque es importante cómo funciona básicamente, antecedentes de mi estudio. Es un estudio hidrodinámico en función de su respuesta reológica, el planteamiento del problema de investigación, que es uno de los requisitos más importantes para poder optar por el grado de doctor, la hipótesis de todo el trabajo, los objetivos de todo el trabajo, la metodología preliminar que tenemos para poder conseguir los objetivos del trabajo, resultados preliminares, en este caso van a ser de la simulación numérica. Vamos a ver el cronograma global de todo mi doctorado y finalmente les voy a presentar las referencias, que les adelanto son muchas. Sin embargo, si alguien está particularmente interesado en un tema en específico, yo con mucho gusto se las puedo ceder. Muy bien, pues vamos a empezar con la introducción. La industria minera busca nuevos métodos para la remoción de impurezas del mineral que sean poco contaminantes y que sean económicos.
Hay varios estudios donde se reporta esto, la metodología, el equipo que se utiliza, el motivo del por qué se utilizan este tipo de artefactos, etc. Hay mucha investigación acerca de esto. Permítanme un momento, voy a quitar esta imagen, no sé por qué se puso ahí. Listo. La recuperación de metales valiosos como el cobre, el cobalto, el níquel, el hierro, el zinc y por supuesto la plata, provenientes de colas de procesos secundarios, se ha vuelto atractivo, porque cada vez los yacimientos con una gran cantidad de estos metales preciosos es cada vez más pequeño y se requieren extraer esos metales de colas de esos procesos, de yacimientos de concentrados más, con mayor cantidad de metales. Por supuesto, hay varias investigaciones que se encargan para un tipo en específico de metales. Ya vamos a ver una investigación en específico que se realizó para el hierro. Un poquito más adelante lo vamos a ver. De todos los métodos que existen actualmente, muchos son muy contaminantes, generan muchos efluentes gaseosos, ácidos y de demás compuestos muy tóxicos para el medio ambiente, y lo que se trata de hacer es sustituir esos procesos. Pues precisamente la biolixiviación se propone como ese método para la remoción de dichas impurezas. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. El tema de la biolixiviación ha sido ampliamente estudiado. De hecho, mi comité tutor es el encargado, o yo considero que son los pioneros en esta investigación. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante. En la imagen de la derecha, aquí vemos el mineral, es una representación artística de la biolixiviación. Las motas azules son las bacterias y lo demás es el mineral. Las bacterias se adhieren literalmente al mineral para poder recuperar los metales que la contienen. ¿Ok? Del lado izquierdo podemos ver un alto horno, que es un equipo típico en una industria minera. Se hace incidir el concentrado mineral, se calienta a temperaturas muy grandes para que se separe la parte que queremos y lo demás se desecha. Pues precisamente el contenido de algunos metales afectan el funcionamiento de este equipo. De hecho, corroe las cerámicas internas, ¿no? Por ejemplo. El sistema de biolixiviación, pues básicamente son dos fases, una fase líquida y una sólida. Por el tamaño de partícula que está compuesto es un sistema coloidal. La fase sólida es el concentrado mineral. La líquida es el medio acuoso con los nutrientes y la bacteria por sí misma. El tamaño si se cumplen algunos criterios del tamaño de partícula, ya lo vamos a ver más adelante, el sistema de biolixiviación se puede considerar como un medio continuo, siempre y cuando el sistema se esté moviendo a una velocidad que sea mayor a la velocidad de precipitación de ese sistema en específico. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, este es el sistema de biolixiviación. Está el concentrado mineral y la parte acuosa. Permítanme un momento. Ahí está. Está la parte acuosa y el microorganismo y el medio nutriente. En este caso, los tamaños de partícula que estamos manejando es de 1 a 100 nanómetros. Entonces lo vamos a considerar como una dispersión coloidal y adicionalmente lo vamos a considerar como un medio continuo. Por cierto, el tamaño de partícula que estamos manejando exactamente corresponde a una malla 320 Tyler, que es aproximadamente 42 micrómetros. La partícula es lo suficientemente grande para no verse afectado por el movimiento browniano, pero lo suficientemente pequeña para considerarse como un medio continuo con la fase acuosa. ¿Cuál es la importancia del análisis reológico? Pues para conocer la hidrodinámica de un bioreactor. Hay muchos estudios que toman en cuenta la respuesta reológica para poder describir esta hidrodinámica. Ya lo vamos a ver más adelante. En el cálculo de la caída de presión entre dos puntos, en los libros de operaciones unitarias, pues precisamente ahí viene un apartado para fluidos no newtonianos, que básicamente los parámetros reológicos actúan en el promedio de velocidades para calcular el factor de fricción, etc. Para generar una caracterización estructural del sistema, también esa respuesta reológica nos da una noción cuantitativa y cualitativa de cuál es la estructura interna de nuestro fluido. La optimización del proceso, por supuesto,
en base a pruebas reológicas en función del tiempo de proceso, se puede obtener un valor máximo, ¿no? Que puede ser interpretado como algo no deseado, algo deseado, etc. Para el diseño de equipos relacionados con el transporte, almacén y transformación de las pulpas minerales. Cuando se diseñan estos equipos, pues precisamente se deben de tomar en cuenta parámetros reológicos para la caída de presión, para el tipo de válvula, para escoger la bomba, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, son patrones de flujo, son vectores de velocidad en un plano en específico. Entonces, lo que se busca es, bueno, cuál es la magnitud de estos vectores en todo el contorno del sistema de biolixiviación, en este caso del bioreactor. Bueno, como sabrán, mi campo de conocimiento es materiales complejos. El sistema de biolixiviación es un sistema de reología compleja, porque en la fase sólida, que tenemos la fase sólida, la partícula, pues en el contorno, superficie de esta partícula hay cargas pegadas, hay cargas, ¿no? De hecho, esta capita de cargas se le llama capa de Stern, y en la solución también hay cargas, la disolución de elementos, etcétera, los microorganismos. También el microorganismo presenta cierta complejidad. Les decía que el microorganismo se adhiere al mineral por medio de estos exopolisacáridos, y adicionalmente, pues bueno, la bacteria tiene ahí una ruta metabólica muy complicada, ¿ok? Eso le añade complejidad al sistema, precipita por el simple hecho de estar hecho de partículas. La morfología y el tamaño de la partícula también afecta la respuesta reológica. El biofilm, que es un consorcio de bacterias que se quedan adheridas al mineral, ¿ok? Y bueno, todo en su conjunto, si lo pudiéramos describir individualmente, pues en realidad no nos garantiza que tengamos la respuesta exacta. El todo es más que la suma de las partes. Esto es parte de una teoría más general que ya raya en lo filosófico, que se le conoce como teoría general de sistemas. Sin embargo, bueno, de hecho, las propiedades que salen de todas estas interrelaciones, de todos estos fenómenos, se le conocen como propiedades emergentes. Sin embargo, si nosotros controlamos la mayor cantidad de variables de nuestro sistema y vigilamos únicamente la población microbiana, esta aumenta con el tiempo, por supuesto, pues podemos decir que la respuesta reológica principalmente va a estar dada por la población microbiana. Y esto ya se ha estudiado en otros sistemas. ¿Okay? Entonces vamos a ver los antecedentes del proyecto de investigación. La biolixiviación básicamente es retirar un metal de una fase sólida hacia la fase acuosa por medio de la acción del microorganismo. ¿Cómo actúa este microorganismo? Ya les había mencionado que, bueno, se adhiere al mineral por medio de exopolisacáridos y tiene dos principales mecanismos. Una biolixiviación sin contacto, que a partir de la fase acuosa el microorganismo empieza a generar estos compuestos. M es el metal que se encuentra sulfurado, ¿verdad? Mediante la oxidación de hierro a hierro 2, hierro 3 más a hierro 2. Ese electrón pasa a la mitocondria de la bacteria y así es como se alimenta, básicamente, términos muy burdos. ¿Okay? Y por lo tanto libera el metal. Y la reología, pues es una rama de la física que se encarga de estudiar materiales cuando son sometidos a deformaciones controladas o bien a esfuerzos controlados. En específico, en este tema de investigación vamos a manejar 4, que es flujo cortante simple estacionario. El fluido se somete a un reómetro a condiciones de flujo muy controladas. Es un espacio muy reducido. Esto de aquí es cilindros concéntricos, donde la geometría que vamos a utilizar pues es precisamente esta que se le conoce como geometría helicoidal. Si se fijan, la geometría que tiene la forma que tiene esta geometría, perdón, genera un flujo axial. Ese flujo axial nos va a minimizar, en principio, la precipitación del mineral. ¿Okay? El material se somete a condiciones muy controladas de deformación y de esfuerzos, y entonces se vigila su respuesta reológica. Cada una de estas pruebas son condiciones distintas. Flujo cortante simple estacionario es una deformación continua, en estado estacionario, por supuesto. Flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación es una deformación
oscilatoria, ¿verdad? Que al ojo humano casi no se percibe esa deformación, pero existe. Flujo oscilatorio de gran amplitud de deformación. Este ya es una deformación un poquito más perceptible. Esta básicamente nos sirve para encontrar parámetros de viscoelasticidad no lineal. Y bien, relajación de esfuerzos instantánea. Nosotros le hacemos incidir un esfuerzo al fluido y empezamos a ver su evolución con el tiempo. Cómo relaja, entre comillas, ese esfuerzo, ¿no? Y está relacionado con su estructura y demás. ¿Qué pasa con el estudio hidrodinámico? Pues bueno, es útil para hacer correcciones a reactores. En la carrera vemos reactores ideales, sin embargo, en la realidad los reactores, pues bueno, tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, el tiempo de mezclado o bien el mezclado perfecto, pues no se alcanza, entonces hay que hacer una corrección y precisamente la hidrodinámica es la que nos ofrece esa corrección. Hay varios estudios que estudian esto, valga la redundancia. También es útil para el escalado de este tipo de equipos a nivel industrial por medio del análisis adimensional. ¿Okay? Reduce el costo de experimentación. Es más barato hacer simulaciones en computación que con reactivos reales, con mineral, etc. Se puede estimar teóricamente un tiempo necesario para mezcla, ¿ok? Y así conocer si ustedes están haciendo un reactor en estado estacionario, pues cuánto tiempo va a tardar en tener concentración igual en todos los puntos de su bioreactor. Para esto, pues bueno, se tienen que emplear ciertos impulsores. Este es un impulsor Rushton, este es un impulsor de aspas inclinadas. Ambos son de la marca Maxflow. Y por ejemplo, en la parte de aquí arriba tenemos el bioreactor. Ya se hicieron las simulaciones, esto es de otro estudio. Y estas líneas, pues precisamente representan la trayectoria que tiene un pedazo de fluido. Si ese fluido va por todo el reactor, entonces pues podemos decir que es un buen mezclado. También otros de los conceptos que se generan es que, bueno, si se tiene un flujo de gas constante aumentando la velocidad de agitación, ¿verdad? En este caso va a ser en este sentido, pues los patrones cambian, ¿no? Y en sentido inverso también los patrones cambian. Es importante conocer los patrones a cada uno de estas condiciones. Este, por ejemplo, es un estudio que hizo la doctora Diola Marina en el año 2012. Comparó la configuración de dos impulsores. Arriba tenemos el impulsor, el Maxwell, ¿ok? Y abajo tenemos el Rushton. De este lado están invertidos. Entonces, fíjense que hay una configuración de impulsores. Todas las líneas de corriente cubren todo el bioreactor, ¿ok? Esto se hizo a 300 revoluciones por minuto. Estas son los impulsores que se utilizaron en específico. Y aquí tenemos las simulaciones de los vectores de velocidad que actúan en un plano en específico. En este caso es el plano XY. Algo similar obtuvimos en los resultados preliminares. Ya vamos para allá. Esta gráfica también se obtuvo del mismo estudio. Tenemos la concentración de biomasa en función del tiempo de fermentación, o sea, tiempo de proceso. Entonces, fíjense que para una configuración dada de impulsores, pues tenemos una máxima producción de biomasa. Eso es muy importante. Pues precisamente esta configuración es la que vamos a utilizar o la que utilicé para los resultados preliminares, que más adelante les voy a mostrar. Identificación del problema de investigación. Pues básicamente se ha investigado muy poco de los parámetros geológicos para este tipo de sistemas coloidales, en específico, para sistemas de biolixiviación en función de la cinética biolixiviativas. No hay estudios, hay muy pocos en realidad. El dimensionamiento de este tipo de procesos a escala industrial requiere de un estudio hidrodinámico y reológico. Aquí hay una referencia. En esta referencia, de hecho, se descubre que la respuesta del número de poder depende de la reología del sistema y de la geometría de los impulsores. Es un estudio muy interesante.
Otro de los motivos es que pocos estudios se han enfocado en la caracterización reológica viscoelástica no lineal de la biolixiviación. Ya hay para flujo cortante simple estacionario y para flujo de pequeña amplitud de oscilación, pero no hay para flujo de gran amplitud de oscilación. La valoración del problema, pues tenemos que partir de algo. Y bueno, ya varios estudios se han encargado de la metodología para hacer biolixiviación en cuanto a tipo de cepa, el tipo de nutriente que va, cuánta solución acuosa, etcétera. Eso ya se ha hecho mucho, entre comillas, porque en realidad son pocos estudios. Esta persona, Poulos y colegas, en el 2016, pues realizaron una prueba de Laos en suspensiones coloidales de esferas rígidas no cargadas, que en principio es un sistema ideal, coloidal. También lo hicieron a bajas concentraciones, pero llegaron a la conclusión que por medio de la transformada de Fourier, de la reología de la transformada de Fourier, que algunos armónicos pues tienen un significado físico, ¿no? Entonces podríamos partir de aquí. Adicionalmente, el doctor Fausto Calderas caracterizó un sistema de nanocompuestos poliméricos con una prueba de relajación de esfuerzos y de hecho fue capaz de trasladar esos datos a una prueba de baja amplitud de oscilación. Y de hecho amplió la ventana de observación de ese tipo de pruebas. También mi comité tutor, la doctora Núñez Ramírez y el doctor Luis Medina Torres, pues ya simularon un bioreactor de agitación continua en función de sus propiedades reológicas de un cultivo de un hongo, en este caso es Beaubiera bassiana. La delimitación del problema. No vamos a investigar ni el medio nutriente, ni la cepa, ni el tipo de mineral, eso ya está fijo. Vamos a considerarlo como una sola fase por cuestiones tanto de computación como de facilidad de simular el problema. Ya lo vamos a ver más adelante. La metodología de las pruebas reológicas serán las mismas que en estudios previos, a excepción de Laos y de relajación de esfuerzos. Probablemente en este caso sí se tenga que modificar ligeramente la metodología de estudios previos. Ya los resultados son los que van a hablar. En este caso, pues tenemos el equipo de difracción de rayos X. Este es el reómetro, ya con la geometría puesta, ¿verdad? De cilindros concéntricos. Y aparte, la geometría helicoidal, esta que les decía. También se van a hacer pruebas microscópicas de microscopía electrónica de barrido. ¿Cuáles son las hipótesis de este trabajo? Pues bueno, la primera es que el mejor mezclado se alcanzará a condiciones en las que las líneas de corriente estén presentes en todo el volumen del reactor. Ese va a ser mi principal sustento. Que yo al ver líneas de corriente en todo mi bioreactor, entonces quiere decir que la configuración que estoy utilizando es la correcta. Por lo tanto, esta configuración Rushton paletas inclinadas, pues va a proporcionar el tiempo de mezclado mínimo, así como el menor gasto energético. La aproximación del pseudocontinuo, lo que les decía que era partículas rígidas con agua, pues va a permitir considerar una sola fase. ¿Okay? Con base a estudios previos se podrá realizar una caracterización reológica en las pruebas propuestas, incluyendo Laos. Seguramente va a necesitar ahí algún ligero cambio. Acerca de las pruebas reológicas, es que, bueno, la máxima presencia de bacterias va a generar valores máximos en todos los parámetros reológicos de todas las pruebas. Las pruebas de relajación de esfuerzos, como les decía, va a incrementar la ventana de la prueba de baja amplitud de deformación. A tratarse de un sistema coloidal, generará al menos 3 armónicos para la serie de Fourier en la prueba de Laos. Sí, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? No, bueno. Los objetivos. Vamos a realizar pruebas de biolixiviación en el bioreactor de una marca en específico. Vamos a obtener datos experimentales reológicos y microscópicos del sistema. Vamos a simular numéricamente la hidrodinámica del reactor con un software que se le conoce como Console Multiphysics. Vamos a realizar un análisis integral junto con las pruebas microscópicas del sistema, de muestras del sistema, tomadas directamente del bioreactor. Y finalmente vamos a establecer una metodología integral
para el escalamiento del bioreactor, para pasarlo de escala laboratorio a escala industrial. Los objetivos particulares, ya más específicos, es realizar pruebas de biolixiviación a las condiciones establecidas previamente. Probablemente estas sean sujetas a cambios, entonces yo ya les estaré informando. Realizar 4 pruebas reológicas: flujo cortante simple estacionario, relajación de esfuerzos, flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación, flujo oscilatorio de gran amplitud de deformación. Por sus siglas en inglés, Small Amplitude Oscillatory Shear y Large Amplitude Oscillatory Shear. Y bueno, vamos a crear una simulación numérica en COMSOL con algunas características de estudios previos. Esto es lo que les voy a presentar ahorita, tanto como la respuesta de flujo simple estacionario como la de SAOS. Metodología. Tenemos el concentrado mineral, este es el aspecto. Tenemos el bioreactor. Este monitor nos permite controlar algunas variables como pH, velocidad de agitación, si es aplicable, velocidad de aireación, etc. Y este es finalmente el bioreactor. ¿Okay? Entonces yo también medidas de todas las características de este bioreactor, las pasé a AutoCAD, lo importé en COMSOL y realicé las simulaciones. Es de la marca BioFlow 115 Cell Engine. Está en la Facultad de Ciencias Químicas de la UJET. Y estas son las condiciones a las que hicimos la biolixiviación. Este es el medio de cultivo de la incubación. Es 1 litro en medio 9K, pH igual a 1, 30 grados centígrados. Y una velocidad de agitación aquí en la incubación de 160 revoluciones por minuto. La cepa bacteriana básicamente se obtuvo del efluente cercano de donde se obtuvo el concentrado mineral. Es un efluente minero. Les decía que aquí se realizaron las pruebas de biolixiviación. ¿Okay? Se vigilaron las variables a temperatura constante. Es un reactor tipo CSTR, o sea, de agitación continua, con 2 mezcladores de tipo paleta. Esta es la configuración de un mezclador de otro proceso. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante que en realidad usamos la del estudio donde se demostró un mejor mezclado, menor gasto energético. La velocidad de agitación durante la biolixiviación fue de 600 revoluciones por minuto. Esto se hizo en la UJET, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Ciencias Químicas. Las pruebas reológicas, pues bueno, vamos a tomar una muestra diaria desde el día 0 hasta el día 7 y vamos a aplicarle la reología, ¿no? Las pruebas se llevarán a cabo en un reómetro HR3 de TA Instruments. Vamos a usar la geometría helicoidal porque este estudio interesante demostró que buena parte de generar parámetros reológicos de flujo homogéneo, adicionalmente pues genera una dirección de flujo hacia arriba que compensa precisamente en dado caso que se diera la precipitación de nuestro sistema de biolixiviación. Las pruebas microscópicas, como ya les mencionaba, a condiciones de estudios previos, probablemente sujeta a cambios, es en un difractómetro de 8 Advance para obtener el patrón de difracción de rayos X. La microscopía electrónica de barrido y análisis elemental pues se lleva a cabo en este equipo. La microscopía de transmisión electrónica, todavía quisiera saber la opinión de algunos, a ver si me pueden orientar en este sentido, pero también me gustaría aplicar aquí una microscopía de transmisión electrónica y bueno, siempre que esté la disponibilidad, ¿verdad? Esto va a ser en el Instituto de Materiales y también en la UJET y por supuesto en la Facultad de Química. Les decía que un estudio previo ya se había hecho, de hecho, justo después de mi maestría se publicó este estudio, que es un estudio reológico del proceso de biolixiviación para la eliminación de impurezas de un concentrado de hierro. ¿Okay? ¿Qué se llegó a la conclusión de este estudio? Esta es la respuesta simple, cortante, simple, estacionaria. Le vamos a llamar simplemente respuesta inelástica. En todos los días de biolixiviación fue adelgazante al flujo. Noten que las pendientes de esta respuesta cambian con el día. La respuesta viscoelástica fue máxima al día 5 y posteriormente disminuye. También tenemos cambios de pendientes. La línea continua representa el modelo de Maxwell multimodal
De este otro lado, la línea continua es el modelo de Bautista Manero Puig. Graficamos esos parámetros y notamos que en el día 5, para la mayoría de los parámetros era máximo, es un valor máximo. De hecho, esto recuerda una curva de crecimiento bacteriano, ¿no? Eso es lo más importante de este estudio. Por supuesto, ahí hay condiciones de biolixiviación y se hicieron otras pruebas microscópicas. Bueno, pues ya vamos a los resultados preliminares. Les decía que les voy a presentar las simulaciones numéricas en COMSOL Multiphysics. ¿Cómo funciona COMSOL? Pues bueno, primero hay que escoger la dimensión del dominio del fenómeno. En este caso es en 3 dimensiones. Vamos a usar módulos preestablecidos, algunos. Bueno, hay que seleccionar la física del problema. En este caso es mezclado, de flujo no newtoniano. Vamos a indicar el dominio del fenómeno, es decir, la geometría, establecer la geometría con AutoCAD e importarla aquí en COMSOL, y así es como podemos declarar el dominio de flujo. ¿Okay? Posteriormente seleccionamos un mallado. Hay un mallado establecido, hay otro que no, hay que determinarlo en dado caso que no quisiéramos usar ese. Yo usé el preestablecido, que son triángulos, y hay que seleccionar la densidad de puntos. Hay que correr y visualizar el programa y ya tenemos los resultados. Y hay que hacer un postprocesado. Esto es básicamente, a grosso modo, el procedimiento en COMSOL. El esquema de proceso, como ya les había mencionado, es este bioreactor. Obtuve las medidas exactamente. Este es el bioreactor en AutoCAD. Entonces, aquí lo que estoy mostrando son todas las características que requiere COMSOL para poder correr. Todas las características de esos impulsores. Esta parte que ven aquí, pues es precisamente el esquema ya en COMSOL. Aquí podemos identificar los 2 baffles del bioreactor. Aquí arriba está la propela Rushton. Aquí está el de palas inclinadas. ¿Okay? Y estas son todas sus características, todas sus mediciones. Es para el impulsor, el agitador de aspas inclinadas, el Rushton y el bioreactor como tal. El análisis de proceso, recuerden que siempre que uno resuelve algún problema en donde esté relacionado el flujo, transferencia de energía o masa, pues hay que establecer las condiciones a las que estamos llevando a cabo esto. Pues va a ser isotérmico, no hay reacción química, porque la cinética de biolixiviación es tan lenta que, bueno, la podemos considerar, al menos en el tiempo de mezclado, que no hay reacción química. Esto es por simplicidad. Es un fluido incompresible. Vamos a tratar un fluido no newtoniano viscoelástico, tanto lineal, no lineal e inelástico. Va a ser monofásico. Va a ser en flujo en el régimen. Sí, adelante. ¿Alguien tiene una duda? Por favor, apaguen su micrófono. Gracias, muchas gracias. Va a ser un flujo en régimen laminar en transición. No puede ser turbulento porque la turbulencia genera varios problemas. Entre los más importantes es que mata a la bacteria. Ese es el problema más importante. Vamos a considerar que no hay deslizamiento en la pared, ni en las fijas, ni en las paredes móviles, es decir, las de las propelitas. Vamos a tratar todo en coordenadas cartesianas. Sí, Arturo, ¿qué pasó? Adelante. Profesor, bueno, dijo usted que el tipo de aspas no puede afectar algún tipo de turbulencia ahí que pueda, no sé, matar a la bacteria, porque dijo que había 2 tipos de aspas, ¿no? Sí, el tipo de aspa, dependiendo de la inclinación que tenga, es el esfuerzo cortante o la rapidez de deformación que va a generar. En estudios previos ya se ha determinado que hasta 1000 revoluciones, entre 1000 y 2000 revoluciones por minuto, se empieza a generar turbulencia, efectivamente donde dices, entre la geometría del impulsor, y entonces ahí seguro mata a la bacteria. De hecho, los baffles también son responsables o podrían ser responsables de matar a la bacteria. Por eso es que nada más se utilizan 2 en este tipo de bioreactores. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ya por último vamos a utilizar coordenadas cartesianas. Aunque es cilíndrico, desde el punto de vista numérico conviene más utilizarlo en coordenadas cartesianas. ¿Cuáles son las ecuaciones de balance aplicables? La ecuación de continuidad tiene esta forma cuando es incompresible.
y la ecuación de movimiento. Todavía no he considerado si es estado estacionario o transitorio. Va a ser estacionario para las líneas de corriente y otras cantidades, y va a ser transitorio para el tiempo de mezclado, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones son aplicables. Como es isotérmico, no vamos a considerar la ecuación de transferencia de energía, porque en todo momento el bioreactor está a una temperatura constante. Entonces, aquí, ¿cuál es lo más importante? Recuerden que esta es la segunda ley de Newton para fluidos, ¿ok? Aquí lo más importante es este término, el término de esfuerzos viscoelásticos. Entonces, vamos a reemplazar este término de acuerdo al tipo de prueba que estemos manejando. En cuanto a la reología, existe un diagrama que se le conoce como diagrama de Pipkin, que tenemos graficado en el eje de las Y la deformación y en el eje de las X el número de Débora. De acuerdo a combinación de estos dos parámetros es que tenemos estas zonas distintas. Entonces, las que les voy a presentar en este instante va a ser de fluido inelástico y de fluido viscoelástico lineal, ¿okay? Todavía está pendiente esta zona de aquí, pero básicamente nuestro comportamiento en fluido inelástico es dominantemente viscoso sobre el elástico. En fluido viscoelástico lineal, los dos son igual de importantes, y viscoelástico no lineal, pues ahí hay un comportamiento mezcla. Vamos a empezar con fluido no newtoniano inelástico. Lo que hay que hacer es reemplazar el tensor de esfuerzos viscoelásticos con la ley generalizada de Newton, que para un fluido incompresible, bueno, vamos a verlo más adelante, pero en estado estacionario vamos a determinar líneas de corriente, campo de velocidades, vectores de velocidad, mapa de viscosidades y mapa de rapidez de deformación. En estado transitorio, lo único que interesa, igual interesan otras cosas, pero aquí lo más importante es el tiempo de mezclado teórico. Les decía que el fluido no newtoniano inelástico, vamos a decir que los efectos elásticos son muchos menores que los efectos viscosos. Vamos a despreciar la primera y la segunda diferencia de esfuerzos normales. Y para fluidos incompresibles, la función viscosidad depende de este gamma punto. O también se le conoce como segundo invariante del tensor de rapidez de deformación, donde el tensor de rapidez de deformación tiene esta forma. Recuerden que es en 3 dimensiones. Vamos a determinar el campo de velocidades en X, en Y y en Z, que depende de X, Y y Z. La función viscosidad. Vamos a utilizar el modelo que he utilizado desde la licenciatura, no me he despegado de él. Es el modelo de BMP, que básicamente considera una parte de derivada o de cinética estructural, una parte de transferencia de masa y la parte de esfuerzos. Por supuesto, esta es la versión más reciente, la más general hasta este momento, pero para la versión reométrica, para obtener la función viscosidad, se hacen una serie de consideraciones, se resuelven estas ecuaciones y obtenemos finalmente esta función viscosidad. Que esta función viscosidad tenemos que meterla en la ecuación de movimiento. Es una cinética estructural. K es la constante de destrucción. Tenemos una partícula grande, se hace chiquita, o pueden ser otros mecanismos de estructuración. A partir de esas partículas pequeñitas hacia una partícula más grande, pues también tenemos una constante cinética. Por lo tanto, este beta es una competencia de esas dos constantes cinéticas, ¿ok? Si es mayor a 1, entonces K domina y el fluido se destruye fácilmente. Y inversamente, si 1 sobre lambda es muy grande, beta es mucho menor a 1, entonces la partícula es muy resistente al flujo, ¿ok? Aquí está la fluidez, 1 sobre la viscosidad, fluidez a bajos cortes, fluidez a altos cortes. De la prueba viscoelástica lineal podemos obtener uno de esos parámetros, por ejemplo, eta 0, en función de los parámetros del modelo multimodal de Maxwell. Eta infinito se puede obtener por el proceso de Cross, por medio de Cross. Maxwell multimodal, pues se puede obtener ese lambda 0, que también va a ser de utilidad. Una cosa que también he investigado es la regla de Cox-Merz modificada. Para todo tipo al menos para suspensiones coloidales y de polímeros, se ha observado que siempre la viscosidad compleja está debajo de la viscosidad cortante. Entonces estos señores descubrieron que podemos mover todos los datos hacia la viscosidad cortante
y obtener este parámetro alfa 0. Entonces ya más o menos coinciden, siempre y cuando eta gamma punto y eta, que depende de la frecuencia, tengan la misma pendiente a bajas rapidez de deformación, bajas frecuencias. Y aquí podemos obtener indirectamente eta 0, G0 y lambda C. Este lambda C se refiere al tiempo de adelgazamiento en la prueba cortante simple estacionaria. Entonces, bueno, ya nada más voy a recalcar que con todos estos parámetros los podemos obtener de otras pruebas reológicas y en esencia la versión reométrica del modelo de BMP no tiene parámetros de ajuste. En cuanto a propiedades globales de nuestro reactor, pues tenemos la torsión mecánica del impulsor, ¿ok? R es el vector posición de un punto en el impulsor cuyo origen se encuentra en el centro del mismo. Z es un vector normal a la superficie. Omega es el vector de velocidad angular. Está aquí. Q es el flujo radial por unidad de área a través de la superficie cilíndrica con un radio 0.186 por el diámetro del bioreactor. Por supuesto, esto viene en referencias. Aquí está la referencia. Entonces, bueno, este es el aspecto del bioreactor ya en COMSOL. Estas son las paredes del bioreactor. Este cilindro interno, pues es precisamente el dominio del flujo. El dominio en donde se va a sentir, entre comillas, el movimiento de las propelas. ¿Okay? Ya el cilindro exterior es puro flujo potencial. ¿Okay? Esta es una vista un poco chueca del bioreactor. Como pueden ver abajo tenemos el de aspas inclinadas. Arriba el Rushton. Estos listones es la superficie paramétrica para poder determinar el flujo tanto de esta propela como de esta otra. Uno de los aspectos más importantes es el análisis de malla. Hay diferentes configuraciones de malla, de distintas densidades de la misma. Y pues bueno, estuve tratando para el problema a 0 días de biolixiviación. Probé distintas mallas. Hasta donde corrió mi computadora esa malla muy fina. Y de hecho, ya casi terminando la simulación, se quedó sin memoria RAM. Tiene 16 GB. Entonces, me percaté que entre la normal y la fina, los resultados eran muy parecidos. ¿Ok? Muy parecidos. Este es el tiempo de cómputo aproximado. Obviamente, entre mayor cantidad de elementos en el sistema, más tiempo se va a tardar. Y estas son advertencias que me lanzaba el software. Lo de memoria RAM insuficiente luego se notaba porque la computadora se alentaba dramáticamente y ya no podía con la simulación. Esta es una comparación de todas las simulaciones del bioreactor a diferentes mallas. Les decía, por ejemplo, aquí está mal, aquí debería ser fina y acá muy fina. Pero si se fijan estos dos que están aquí, pues ya prácticamente son iguales. Eso quiere decir que entre estas dos mallas ya se obtienen resultados satisfactorios. Entonces, en base a la simulación de muy fina para reducir la cantidad de cómputo lo más que se pueda, hice las siguientes simulaciones. Este es el bioreactor ya todo mallado. Estas son las propelas. Me voy a ir un poquito más rápido porque voy a quedar sin tiempo. Los resultados se obtuvieron a 300 revoluciones por minuto. Esto es con el fin de estar seguros que estamos en la zona laminar. Y se hizo por el método MRF, que básicamente significa Frozen Rotor Method, en el que las propelas se quedan quietas, pero lo que se está moviendo es en contornos de la malla. ¿Okay? Se discretiza el dominio, esas ecuaciones diferenciales parciales no lineales se transforman en ecuaciones lineales, de hecho son no simétricas, a eso se le conoce como enfoque débil, y se resuelven por el método de Generalized Minimal Residual Method, que básicamente minimiza los residuales del vector solución con el vector propuesto, ¿no? Básicamente, en términos burdos. Esto ya es la simulación del día 0 de biolixiviación. Trazamos distintos planos en XY. Aquí pueden ver el mapa de velocidades. Aquí cabe resaltar que todo el reactor tiene al menos una velocidad de 0.2. Eso es importante porque les decía que hay que superar la velocidad de precipitación. ¿Okay? Todavía está pendiente que calcule esa velocidad, pero fíjense que cerca de los impulsores la velocidad es máxima, eso era de esperarse.
Estas son las líneas de corriente del bioreactor. Prácticamente recorren todo el bioreactor, excepto esta parte. Sin embargo, hay otro mapa de velocidades que de hecho hay vectores de velocidades que van en este sentido. Entonces, vamos a verlos en este instante. Este es el mapa de viscosidades. La viscosidad, el color rojito indica la velocidad, la viscosidad máxima, y en cercanías del impulsor, pues la viscosidad es mínima. Esto era de esperarse porque la rapidez de deformación, que ustedes pueden ver en este caso, se concentra más en vecindades del impulsor. Este es un resultado muy interesante que ya se habían dado cuenta algunos investigadores. Resulta ser que hay una constante Ks que relaciona la rapidez de deformación con la velocidad de agitación por medio de una constante Ks que depende de la geometría. Pero después se dieron cuenta, Brito de la Fuente, Foucault y Tanguy, Carró, el doctor Luis Medina Torres también participó en esto, que esto también depende de la reología del sistema. Entonces, en base a estas simulaciones, podríamos calcular este Ks para este sistema en específico. ¿Okay? Este es el número de Reynolds local. Fíjense que en la zona límite entre la zona de flujo y la de flujo potencial, pues es donde se concentra la mayor cantidad de número de Reynolds. Esto es por celda, por supuesto. Y les decía que aquí está el mapeo de los vectores que actúan en XY. ¿Okay? Fíjense que en la parte de las líneas de corriente que no había, sin embargo sí hay vectores que van hacia esta dirección. Esto va a impedir que el fluido se acumule en esta parte. Hice varias simulaciones a distinto tiempo de biolixiviación, a 300 revoluciones por minuto. Aquí tenemos torsión mecánica, potencia consumida y número de poder. Aquí obtuve 2 números de poder para cada propelita. Entonces podemos ver que en el día 5 tenemos el máximo valor de todos los parámetros, tanto de torsión mecánica como de potencia consumida, de número de poder. Queda pendiente hacer gráficas del número de poder con el número de Reynolds y así obtener otras propiedades. Aquí nada más voy a mostrarles el mapa de viscosidad a cada día de biolixiviación. Tenemos que al día 0 pues tenemos este mapa. Cabe resaltar que son escalas diferentes. Todavía está pendiente cómo fijar esta escala y mostrar la misma escala en todos los días. Pero por ejemplo, veamos el día 5. Entre el día 3 y el día 5, pues podemos ver un mapa de viscosidades parecido. Y noten cómo la viscosidad se conserva en esta parte de aquí del bioreactor. Compárenlo, por ejemplo, con el día 6 y el día 0 y el día 1. ¿Okay? Eso habla que en el día 5, 4 y 3, pues tenemos una viscosidad que resiste al flujo. Y eso precisamente era un resultado que se esperaba. Porque las bacterias empiezan a reproducir, generan biofilm, hacen estructura entre el sistema y hacen que la viscosidad sea resistente al flujo, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, al día 7, pues ya regresa a un mapeo muy parecido al día 0, perdón. Entonces, bueno, esto es lo que he tenido hasta este momento. Ya tengo una metodología para meter la geometría, para meter el modelo de BMP, para meter los parámetros y para obtener todos esos mapeos que les acabo de mostrar. Lo que viene a continuación, pues es a distintas revoluciones por minuto, a 10, a 50, a 100, a 200, a 60, a 600 y a 1000. A 1000 ya es régimen turbulento, ¿ok? Entonces hay que hacer una ligera modificación en la ecuación de movimiento. Esto se va a hacer a cada día de biolixiviación. Hacer gráficas de número de poder contra Reynolds, gráficas de potencia consumida contra Reynolds, pruebas no estacionarias para conocer el tiempo de mezclado teórico. Me va a echar este trabajo, espero y obtener algo importante, porque de hecho el método que utilicé para estado estacionario ya no es aplicable para entonces hay que utilizar otro método. Vamos a calcular Ks para este sistema en específico, ¿ok? Con la respuesta inelástica, por supuesto. Vamos a hacer pruebas viscoelásticas no lineales y simulaciones numéricas tomando en cuenta ya la versión completa del modelo BMP con la respuesta viscoelástica no lineal. Entonces ya les estaremos informando acerca de esto.
Ya, para terminar, el cronograma de actividades. Ahorita me encuentro en la primera etapa. Ya establecí el proyecto de investigación. La reometría, bueno, se ha trazado un poquito por cuestiones de la pandemia. He estado trabajando con los datos del artículo que les mencioné. La simulación del bioreactor, pues yo diría que ya estoy a un 80%, ya superé la barrera más difícil, que es programación, etcétera. La segunda etapa, pues empieza con el examen de candidatura, que ya tengo que hacer en este semestre. Vamos a empezar con el primer artículo relacionado a las simulaciones, el análisis integral, luego viene la tercera etapa, cuestiones administrativas, elaboración de tesis, segundo artículo, y finalmente la obtención del grado y el fin del doctorado, ¿no? Todos estos semestres he hecho revisión bibliográfica y actividades complementarias, cursos, talleres, etc. Y ya, finalmente, estas son las referencias, son muchas. Si alguien está interesado, por supuesto, le puedo facilitar uno que otro artículo. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias por toda su atención. Cualquier pregunta, por favor, estoy a sus órdenes. Gracias. Sí, gracias Luis. Ahí en el chat preguntan Juan Carlos Martínez Salinas que si el microorganismo es agregado a la mezcla o está presente en el mismo mineral y qué condiciones prefiere dicho microorganismo, medio mesofílico o termofílico. ¿Las mallas son inertes? Son varias preguntas. Sí, primero el microorganismo se agrega después, se tiene el inóculo, la fase acuosa con el mineral y se agrega el microorganismo. De hecho, se agrega en la escala de crecimiento logarítmica para que se adapte lo más rápido posible al sistema de biolixiviación. En cuanto a qué condiciones prefiere, en realidad son microorganismos acidófilos, viven a un pH de igual a 1, pero a temperatura ambiente. En cuanto al mallado, ahí sí no, ¿se refiere al mallado del mineral o al mallado de la simulación? A ver si nos podría aclarar, por favor. Ok, mientras te aclaran, voy a pedir al doctor Luis que coordine la sesión de preguntas, porque como tengo clase me tengo que retirar. Te felicito, Luis, muy buena presentación. Gracias. Y pues aquí los dejo con el doctor Luis Medina. Adelante. Sí, gracias. Gracias, Sí. Gracias, Fausto. Pues antes que nada te felicito, Luis. Para mí es bastante avance lo que has obtenido. No había visto tus avances. Ya es que por esto de la situación de la pandemia, pues pensábamos que íbamos a avanzar significativamente, pero para mí has cumplido muchas metas, objetivos. Manejar ya el COMSOL, que es algo complicado. Ya próximamente vas a tener COMSOL con las rutinas ya con la licencia, que se te va a facilitar. Y eso te va a ayudar mucho para seguir avanzando en tus simulaciones. Yo tengo nada más, bueno, primero te voy a pasar algunas preguntas que tiene aquí la doctora Marina que te quiere hacer. Y luego yo te hago otras preguntas y coordinamos las preguntas de los demás que estén interesados en el tema, por favor. Adelante. Sí, doctor, gracias. Hola Luis, buenas tardes. Pues igual y me uno a las felicitaciones. Si llevas una cantidad de avances considerables y pues ya tienes un buen dominio del tema, ¿no? Puesto que como nos dices, pues vienes desde licenciatura empapándote con esto. Sin embargo, ahorita que nos muestras toda tu parte de tu presentación, sí me saltan algunos detalles que tal vez sería importante que tomáramos en cuenta para que, pues bueno, el proyecto tomara una mejor, o nos diera una mejor respuesta, ¿no? Sobre todo en las cuestiones hidrodinámicas, Luis, creo que va a ser importante de manera experimental trabajar diferentes velocidades de agitación. Yo sé que, bueno, ya tu plan de estudios, tu plan de trabajo está bastante saturado, pero bueno, a lo mejor tendríamos que ayudarnos de algún alumno de licenciatura o maestría, porque creo que es importante que trabajemos diferentes velocidades de agitación. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ahorita nosotros dijimos experimentalmente que hemos trabajado con una velocidad de agitación de 600 RPM y esto nos dio buenos resultados, ¿no? Sin embargo, ya al momento de hacer la simulación,
pues creo que vamos a tener algunos problemas ahí porque no hemos considerado qué tanto se nos puede sedimentar esa suspensión, ¿no? Considerando que ahora vamos a trabajar partículas más pesadas como son las partículas de hierro, entonces creo que van a tender a sedimentarse y no tenemos unas condiciones óptimas de velocidad y agitación. Y esto es crítico porque pues también no podemos nada más así de buenas a primeras aumentar esta velocidad porque sabemos que el cizallamiento nos puede romper la membrana celular de la bacteria. Sin embargo, sí es importante que definamos una velocidad óptima en la que no tengamos problemas por sedimentación y que demos el tiempo óptimo para que la bacteria pueda adherirse o pueda tomar los sustratos necesarios de la partícula para cumplir con sus funciones metabólicas, ¿no? Entonces, esto es importante porque creo que hasta a lo mejor nos puede venir cambiando las geometrías del sistema de mezclado. No sé, estaba pensando en que a lo mejor pudiéramos trabajar en la parte inferior del bioreactor, sí, una aspa tipo Maxflow, porque ya sabemos que nos da un flujo axial, pero a lo mejor tiene que ser con un diámetro un poco mayor al Ruston. ¿Para qué? Para evitar que tengamos esos problemas por sedimentación. Cuando nos mostrabas tus imágenes, sí vi que en la parte del fondo del tanque hay algunas zonas que no son cubiertas totalmente con las líneas de corriente. Y si mal no recuerdo, habíamos dicho que trabajamos de manera experimental a 600 RPM y tú la simulación la hiciste con 300. ¿Por qué, Luis? Sí, doctora, de hecho, mi plan es manejar varias velocidades de agitación, si es que el tiempo de cómputo me lo permite. Escogí específicamente 300 revoluciones por minuto por dos motivos. Uno es para garantizar que nuestro sistema está en régimen laminar, porque en 600 ya está en transitorio turbulento, entonces hay que agregar otras ecuaciones y probablemente la convergencia se lleve más tiempo. Y el otro motivo es precisamente por el cizallamiento que se generan los baffles. En alguna literatura consulté que a una velocidad de agitación tan intensa genera una aceleración centrífuga, que hace que la mayoría del fluido se pegue a las paredes y choque de manera abrupta con los baffles. Eso también lo voy a analizar, por supuesto, pero básicamente es por eso, doctora, sí. Ah, ok, muy bien, Luis. Y también hablaste de que vas a utilizar TEM, MEP y DRX. ¿Cuál es el propósito de estas pruebas, Luis? Sí, básicamente es para conocer cómo está la estructura cristalina antes de la biolixiviación y luego cómo está configurada la estructura cristalina después de la biolixiviación. Probablemente esos planos cristalinos se mezclen o algunos se generan algunos nuevos por la acción de la bacteria. Entonces, para la DRX, ese sería el motivo. Para TEM y SEM es para ver la morfología del mineral y la manera de lo posible obtener un diámetro de partícula, digamos, visual con las pruebas. Ok, Luis. Sí, mi pregunta va en el sentido de que, reforzando todavía más la pregunta que te hacía de que tenemos que trabajar diferentes velocidades de agitación, va a ser importante que lo hagamos y luego que analicemos después la partícula, después por SEM, TEM y DRX, para ver de qué manera se está afectando la suspensión y la partícula. Exacto. Sobre todo también porque, como te decía, a esas velocidades, y considerando que la partícula de alguna manera es abrasiva porque es un mineral, pues actúa como lija. De hecho, ese tipo de sistemas con minerales terminan desgastando hasta las aspas por la misma abrasividad del mineral. Entonces, sí es importante que trabajemos por lo menos unas 2, 3 velocidades de agitación y ver de qué manera está impactando en la partícula y de qué manera está impactando en si tuviéramos por ahí o qué tanta muerte celular tenemos con las diferentes velocidades de agitación. Ahí sí creo que es importante que lo vayamos considerando, Luis. Y mi última pregunta, bueno, hay muchas, pero luego platicamos, pero ahorita para no saturar y dar oportunidad a otras preguntas, es ¿qué oportunidad hay de que involucremos la fase gas en toda la parte experimental, sobre todo para las partes reológicas?
Sí, de hecho, COMSOL tiene otro módulo específicamente dedicado a flujo multifase. Sin embargo, una de las desventajas que tiene COMSOL es el precio, y otra es que cada uno de los módulos que ellos construyen tiene un costo y la licencia es anual. Sí, por supuesto, hay un módulo de multifase, podríamos utilizar ese. De hecho, hasta tiene un comando para ver cuál es la línea de corriente de la partícula en específico, un trazamiento de partícula le dicen, y el software pues ya se encarga de construirlo. Pero sí, sí podría ser posible, yo pienso, sí. Eso sería excelente, Luis, porque nos daría ya un mapeo más completo de lo que es en realidad el proceso de biolixiviación. Te agradezco mucho tu tiempo, tus respuestas, y después platicamos también ya más en corto. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias a usted. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, doctora Marina. Oye, aprovechando esa pregunta, en COMSOL que vas a adquirir, ¿viene esa sección de multifase o no la vas a adquirir esa? No, desafortunadamente no viene, doctor. Es otro módulo completamente distinto. El módulo que se va a adquirir de mezclado es nada más para esta parte. Sí. ¿Y se incrementaría mucho el costo para saber si se puede adquirir? Porque sí sería importante el módulo de multifase, ¿no? Sí, claro. Con mucho gusto lo investigo, doctor, y ya se lo hago saber. No, pues ya que estamos que supuestamente ya está el dinero, saber si se puede adquirir ahorita que más o menos el dólar está un poquito bajo, ¿no? Pues, la cotización. Ok, doc, sí. Ojalá, ojalá. Bueno, antes de... Ok. Antes de continuar, nada más te comento dos cosas. Dices que vas a sacar el KC, la que utiliza Messner y Otto, y que utilizaron muchos autores como Tanguy, como mencionabas, Brito, un colaborador, un servidor también, Choplan. La KC que vas a sacar es la KC para el sistema de minerales, o sea, N igual a KC gamma punto. No, más bien esta KS se refiere a la configuración de propelas en específico. Sí, por eso, pero necesitas sacar la KS para ese sistema, conociendo obviamente la relojía del sistema. Ajá, se podría calcular así, efectivamente. La KS es función de la relojía del sistema. Sí. Ok, entonces para empatar la velocidad de agitación con la velocidad de cizalla que tienes en el rómetro, necesita la KS en función de la relojía del sistema. Mi pregunta es, ¿vas a sacar esa KS en función de la relojía del sistema? Sí, doctor, porque de hecho este tipo de sistemas son muy adelgazantes. La investigación que mencionaba precisamente se refería a fluidos que eran muy adelgazantes, con un N menor a 0.4. Y en este caso la biolixiviación tiene ese índice de adelgazamiento. Entonces, sí la tengo que sacar con la respuesta reológica. Ok. ¿Las pulpas de mineral que estás manejando son las pulpas de mineral que has manejado también en tu maestría? ¿Las de pulpas de mineral de fierro? Sí, doctor, efectivamente, de hecho, los datos experimentales que utilicé para esta simulación son los de la maestría, pero el código ya está construido para cambiar esos parámetros en dado caso que se hicieran otras pruebas. Ok. Y finalmente, dices, aseveras que siempre estás en régimen ya turbulento, laminar turbulento. ¿Hiciste las curvas adimensionales de NP versus Reynolds en función de la KP para ese sistema? ¿O ya en qué te basas para obtener que sabemos que estás en régimen laminar turbulento o de transición? Sí, aquí nada más me fijé en qué régimen estamos calculando el número de Reynolds generalizado, que toma en cuenta el fluido de la ley de la potencia. Hice el ajuste rápido de la ley de la potencia de mis datos y en base a eso saqué el número de Reynolds, doctor. Y ya por eso dilucidé si es laminar, transitorio, turbulento, etcétera. Pero ¿estás de acuerdo que es necesario sacar el NP versus Reynolds para este sistema con ese fluido? La KP también otra vez es función de la relojía de las pulpas de mineral. O sea, la pendiente NP versus Reynolds, la KP te va a decir si estás en régimen laminar o en régimen de transición o turbulento, ¿no? Exactamente, sí, así es, doctor. Sí. Ahorita lo que hiciste fue una aproximación. Sí, okay. Así es, efectivamente. Más que nada hice esa aproximación para escoger el modelo, porque si es laminar, pues es la ecuación de movimiento tal cual,
pero si ya es turbulento transitorio, entonces hay que agregar el modelo empírico kappa epsilon. Y eso aumenta el tiempo de cómputo, etc. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues, pues otra vez, muchas felicidades. Tenemos aquí algunas preguntas, alguna gente que está preguntando por ahí. Dice que felicidades. Carlos, ¿verdad? Le había hecho una pregunta de a qué malla se refería, si la de mineral o la de la simulación. Ya me respondió la de simulación y la respuesta es sí. De acuerdo a qué tipo de malla utilice, la densidad de puntos, al menos el mapa de viscosidades tiene una forma distinta. Entonces yo elegí aquella malla en la que a partir de una densidad de puntos más grande, la simulación era igualita, básicamente. Entonces eso me dice que la malla es lo suficientemente densa para encontrar una buena solución y dar la solución homogénea. Entonces, el sí. mayor que utilizaste, Luis, ¿de cuánto es el mayor que utilizaste ahorita para esa velocidad de agitación? Sí, es el malleo muy fino, se le conoce como muy fino, son alrededor de 2,5 millones de puntos. Ok, no, sí. Entonces, ahora sí que la necesidad de cómputo fue bastante, ¿no? Te tardas algunos días en obtener esas líneas de corriente. Sí, efectivamente, doctor. De hecho, intenté con mi computadora aquí, la tengo, y la memoria RAM fue insuficiente. Entonces, lo que hice, me prestan muy amablemente en la FE Zaragoza una computadora, que es un poquito mejor, y ya con eso pude hacer las simulaciones. Ok. Vamos muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cualquier Adelante. pregunta que tengan. Comentario. Una duda. No, pues si ya no hay más preguntas o comentarios. Entonces, nada más al final, pues, felicidades, Luis, insisto, es un avance muy significativo. Gracias. Superaste mis expectativas para este seminario. Mi pregunta sería, con el COMSOL que se va a adquirir con la licencia, porque ahorita sé que estás trabajando con un COMSOL que no tiene licencia todavía, ¿qué esperas lograr? O sea, ya con un COMSOL con licencia y suponiendo que te alcance el dinero para comprar el de multifase, ¿qué esperarías presentar para el próximo semestre? Sí, doc, ¿Cuáles son tus expectativas? Para empezar, el COMSOL que tengo, en el que trabajé, tiene como 5 o 6 años de antigüedad. Ok. Si se adquiere el console más reciente, pues entonces ya va a haber métodos de iteración numérica más eficientes, a lo mejor es más versátil en la parte reológica, porque también lo que detecté es que el tensor de esfuerzos viscoelástico en console como tal no se puede modificar directamente, eso lo voy a consultar con los proveedores, pero al menos en la parte de inelástica, probablemente haya mejores algoritmos y entonces pues sí se podría trabajar más rápido, se obtendría más resultados y espero, doctor, que para ese entonces pues ya pueda reemplazar ese tensor de esfuerzos viscoelástico con una respuesta no lineal. Ese sería, digamos, el máximo logro, por así decirlo. Sí, la cereza del pastel sería trabajar ya en viscoelasticidad no lineal, ¿no? En este tipo de sistemas, para estas geometrías y para este tipo de pulpas de mineral que tiene una reología compleja. Pues si no hay más preguntas, te vuelvo a felicitar. La verdad es un tema muy interesante. Sí. Como dijo la doctora Marina, sí sería bueno hacer un estudio experimental las diferentes velocidades de agitación con las pulpas de mineral en el CSTR, en el bioreactor, para tratar de empatar la simulación numérica que tú estás logrando. Obviamente caracterizar la hidrodinámica en el bioreactor, la reología, y empatarla con la simulación numérica que estás haciendo. Oye, una duda, ¿cómo estamos? Más bien, ¿cómo está el avance que tú tienes con respecto al avance de los... yo sé que no se vale, pero el avance que ha obtenido, por ejemplo, en esta línea de investigación, Philippe Tanguy. Ya ves que él utiliza elemento finito para tratar de simular las líneas de corriente en tanques de mezclado.
¿Tú cómo ves, cómo nos medimos con respecto a ese grupo de investigación de mezclado en Canadá? Sí, COMSOL ya tiene predefinido un método, de hecho es el mismo que utiliza el profesor Tangay. Sin embargo, el método numérico que emplea COMSOL es uno más avanzado que el que ellos utilizan. Me imagino que ellos lo programan desde cero. En este caso, COMSOL ya son módulos que ya están predeterminados, esa es la ventaja de COMSOL. De hecho, yo asocio el precio elevado de ese software precisamente a eso, porque ya son métodos numéricos muy avanzados, muy actuales. Entonces, en ese sentido, doctor, diría que probablemente COMSOL sea más avanzado en cuanto a la convergencia numérica y a la discretización del dominio, la elaboración del mallado y todo eso. Sí, es lo que yo diría a priori. Perfecto, perfecto. No, pues muy bien, entonces espero, sería ahora sí que nuestro regalo de Navidad y Reyes, que se pueda comprar el módulo de multifase. Sabemos que es un sistema complejo donde tienes microorganismos en contacto con el oxígeno, además con el sustrato, etcétera. Sería muy interesante ver cómo son las líneas de corriente para ese tipo de sistemas complejos, ¿no? Sí. Ojalá. Sí, bueno, doctor, pues esperamos que para el próximo semestre ya tengas por lo menos un avance de un borrador de publicación. Y adelante, Luis, vas muy bien. Por mi parte es todo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Gracias, doctor. Pues creo que no. Entonces, pues felicidades y nos vemos entonces para la próxima sesión de las conferencias de reología. Saludos a todos y muchas gracias otra vez. Felicidades, Luis. Gracias, doctor. Gracias a todos por su asistencia. Espero les haya sido de su agrado esta investigación. Ya lo estaremos actualizando con más avances. Gracias a todos.